Arratsaldeon, buenas tardes. Esta edición de Kirolak Gaur recibe hoy al presidente del Consejo de Administración del Real Unión Club, Igor Remeri. Igor, muy buenas tardes, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bienvenido a este plató. Eskerrik asko. Tu casa, como bien sabes. Como siempre. Josu Urreta, director general del Real Unión. Arratsaldeon, Juan ¿Qué Pedro. tal? Real Unión, Sociedad Anónima Deportiva. Porque luego Martín Tidechea me va a decir, ¿pero por qué dices lo de Sociedad Anónima Deportiva? Pues porque sí, porque es Sociedad Anónima Deportiva. Así es. Así es, o sea que no hay más historias. Bueno, pues yo estoy convencido que no el socio, ya no existe socio, pero el abonado, el aficionado, yo creo que el que sigue el fútbol en general, porque esto ya se ve en todas partes, quiere saber cuál va a ser la arquitectura financiera del Real Unión. Estamos hablando de un presupuesto de 2.464.000 euros, que se dice pronto, pero claro, los ingresos son inferiores y hay que seguir poniendo dinero. ¿Cuál va a ser la arquitectura a partir de esta temporada financiera del Real Unión? Porque luego vamos a hablar de otras cuestiones. Pues en principio la arquitectura está muy condicionada por los ingresos de televisión, que están siendo muy decepcionantes. Paupérrimos, 221.000 euros la temporada pasada en el balance del Real Unión. Así no vamos a ninguna parte. Muy complicado, porque es una categoría muy exigente, con muchos requisitos por cumplir, tanto a nivel de requisitos de la propia competición, encarecimiento de las fichas, de los arbitrajes, como el propio mercado de jugadores, que si quieres traer o competir con un equipo medianamente atractivo, pues la verdad que las demandas de los jugadores de cierta calidad pues no se corresponden con los ingresos que los clubes estamos generando. Entonces, bueno, en cuanto a esa arquitectura que me has preguntado, en principio nosotros la idea en nuestro plan de negocio estaba que a partir de la temporada 24-25 el club pudiera subsistir con sus ingresos propios y que hubiera lógicamente un equilibrio entre los ingresos y los gastos. En estas 3 temporadas de tránsito, que nosotros llamamos de tránsito, en el que hay mucho trabajo por hacer y el club lo recibimos en unas condiciones económicas muy delicadas, hemos tenido que ponernos al día con una deuda. Y lo que pretendemos y el compromiso de la familia Emery durante estas 3 primeras temporadas es, mediante ampliaciones de capital, cubrir ellos lo que la temporada requiera. Y repito, a partir de la 24-25, hacer un balance, ver realmente si hemos sido capaces, los clubes de la categoría, de generar más ingresos vía publicidad y particularmente por derechos de retransmisión de los partidos, y ahí haremos un nuevo balance, lógicamente, con nuestros socios y con nuestros accionistas. Porque venimos de un año de 1.061.000 euros, creo que eso es la cifra de pérdidas. Correcto, sí. Muy bien. Ahora nos vamos a un presupuesto de 2.464.000. Igor, y he leído esta mañana, en un documento también, el Castellón, a través de su propietario, el Bulgaris, que es un sueco-canadiense, un inversor de esa naturaleza, va a ofertar un préstamo de 10 millones de euros que luego se convertirán en acciones, reconvertibles en acciones, y viene de 4 millones de déficit la temporada pasada y estamos asistiendo a una especie de locura, ¿no? Últimamente, con unos datos, 40 millones de déficit tiene esta categoría. Luego os digo alguna cosa de la historia. Esto no puede ser. Yo ahí creo que hay una de las claves que se tiende en la mayoría de los proyectos que estamos viendo, o en muchos de ellos, en esta categoría, y sucede también en el fútbol en general. Los proyectos a largo plazo prácticamente ya no existen. Nosotros somos un proyecto a largo plazo. Nosotros un proyecto de casa y que queremos mirar más allá. Yo, de hecho, precisamente ahora que mencionas el Castellón, hablando con Dave, que era el responsable del área deportiva del Castellón, le expliqué un poquito cuál fue nuestro proceso, cuál es nuestro afán y nuestro objetivo a nivel social, a nivel deportivo, en la comarca de la familia Emery, y le hablé en todo momento de que nosotros acabamos de entrar y que el proceso es un proceso que se va a 10 años y más allá de los 10 años.
Se lo mencioné, él evidentemente acaban de entrar. Yo no sé si su proceso, su proyecto va a ser a medio o largo plazo, no lo sé, pero desde luego están apostando ya en el corto plazo. Y eso está sucediendo en muchos de los clubes que hay en esta categoría. Y a corto plazo ya se ha ido al garete el Extremadura, que el año pasado desapareció. El Badajoz con situaciones muy complejas. Hay otros clubes que desde luego... El Dux. El Dux también. El Dux también. Sí, sí. Entonces, esos proyectos a corto plazo y con esa ausencia de control financiero, control económico en la categoría, pues está haciendo que sea difícil mirar más allá de 2 años, de 2 años vista. Nosotros, desde luego, nos proyectamos más lejos, pero la categoría no nos permite mirar mucho más allá, ahora mismo. No, evidentemente. He hablado del Castellón, puedo hablar de otro. El Castellón es un equipo simpático históricamente y porque el histórico del carrusel deportivo Chencho era el padre de Luis Mi López del balonmano. O sea que sí que he puesto el Castellón porque ha sido en los años 70... Mendieta jugó de portero allí, el padre de Gaisca Benítez, Del Bosque jugó, Planelles, Saura, Claret. Castellón en una plaza fuerte, pero ya se la arrebató Villarreal con otro concepto y otro modelo. ¿No? Pero estabais hablando de ese capítulo económico y hablas de control. Se ha hablado de un posible control económico de la categoría ahora con declaraciones trimestrales por parte de la Federación de un modelo que viene de la UEFA. ¿Qué hay de eso, Josu? Pues en concreto no hay nada. Como siempre. En concreto no hay nada. Solo hay palabras e intenciones, pero que ahora mismo desde la Federación Española están vacías de contenido. Precisamente la semana pasada hemos asistido a una reunión en Madrid donde el tema del control económico es una demanda de la práctica totalidad de los clubes, que queremos competir con igualdad y queremos competir salvaguardando pues los presupuestos que cada club aborda a principios de temporada. Somos los clubs los que estamos haciendo propuestas a la Federación de cómo entendemos que se debe llevar a cabo ese control económico. Porque no puede ser, tú eres un profesional de la gestión a todos los niveles y Igor conoce perfectamente esas mecánicas. Lo que no puede ser es que cada club pierda más de 1 millón por temporada y algunos más, caso del Castellón. Sí. Que haya un proyecto del Deportivo con 13 millones y el Real Unión esté en 2,5. No llega a 2,5. Entonces, hay que desajustes que son inevitables. Pues en esta categoría estamos hablando de que si nos centramos en los salarios y cómo se han inflacionado los salarios con el cambio de categoría o con la nueva categoría de la primera ref, estamos hablando de salarios que están más en segunda división que en lo que era la segunda división B. Le pregunté a un jugador guipuzcoano esta temporada, no voy a dar ni nombres ni apellidos porque no viene al cuento, jugador guipuzcoano en la órbita del Real Unión, y me dijo, imposible. Había una oferta del Real Unión o una posibilidad de encajar en el Real Unión y en ese club encajaba un perfil de 10.000. Imposible para el Real Unión. No puede ser. Porque ves ese club y ves los ingresos que puede tener ese club, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay un desajuste evidente. Si tenemos en cuenta lo que es la categoría, eso no es sostenible. Absolutamente. Los 727 espectadores en el Johan Cruyff, el otro día 700 en Gal. Es verdad, por el frío y por circunstancias, pero te vas a cualquier escenario, San Sebastián de los Reyes, Real Unión, la temporada pasada, 400 y pico. Por eso hablamos de corto plazo, de sostenibilidad. Nosotros al final miramos más allá y tenemos que ser responsables en ese sentido. Y nosotros procuramos serlo porque estamos pensando en que el club vaya creciendo dentro de las capacidades que podemos tener. Sé que en el Racing de Ferrol, con Estrella Galicia detrás, Estrella Galicia está poniendo 2-3 millones al año. Nos lo han dicho. Otros clubes también insisten en que hay que poner 1 millón al año. Nosotros ahora, en ese primer proceso, estamos inyectando a través de esas ampliaciones de capital para que el club pueda competir pero todo en esta categoría. Quiero decir, seamos sensatos. Correcto, sí, todo no vamos a hablar aquí de... Todo esto tiene un límite. Para la familia Meri también. Sí, correcto. O para la familia Rothschild. Sí, correcto. Eso tiene un límite. Correcto. Si unos inversores no tienen un proyecto sostenible, ¿de qué sirve?
echar al pozo el dinero. No sirve absolutamente para nada. No hay televisión. Porque habéis recibido 221.000 euros. Correcto, 221.000. No puede ser. Va a haber ha llegado Instant, va a haber otro cambio de operador, Sí, sí. entiendo yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es una ruina todo? Es un cementerio de elefantes. Al margen de ser una trituradora de entrenadores, es una trituradora económica. No puede ser que haya más de 18 destituciones. Es que nadie sabe. Se genera tanta presión que esto es difícilmente soportable. Sí. Es una incertidumbre muy grande. Es muy difícil cuando allá por el mes de mayo, junio, ya lógicamente empezamos a trabajar en el presupuesto de la temporada venidera. Es muy difícil hacer un cálculo de los ingresos que vamos a tener en la categoría, porque siempre vamos a remolque, siempre vamos con información tardía. Todo el tema de ingresos que nos viene de la federación está en el aire, ya está muy avanzado agosto, no sabemos si vamos a recibir ayudas del CSD, que por parte de la federación ahora mismo se nos está haciendo una amenaza velada de que si no cedemos todas las competencias que tenemos los clubes Chantaje. a nivel de convenio, nos van a cerrar el grifo. Entonces hay muchísima crispación en los clubes, porque en la situación que se encuentra el Real Unión se encuentran 30 clubes de la categoría. 30 clubes de la categoría. Porque hay que decir que Deportivo, por ejemplo, son excepciones y que saldrán de esta categoría. Evidentemente, en un momento concreto saldrán de esta categoría, como ha salido el Racing, pero bueno, de momento están ahí. Por eso apuestan al corto plazo. Claro. Está Para salir cuanto antes. Para salir cuanto antes. Y nosotros, bueno, en nuestra política de club, por eso estamos dando también mucha importancia y no queremos dejar de invertir en nuestro filial, en nuestras categorías inferiores, en nuestro fútbol base, que entendemos que es lo que genera ilusión y desde dónde tiene que crecer el Real Unión. Porque crecer a golpe de talonario, como tú bien has dicho, eso tiene los días contados. Claro. Y eso... sea la familia Emery o sea la familia Rothschild. Todo tiene un límite, hay una planificación económica. Y no te asegura nada. Claro, exactamente, y en el fútbol menos. En el fútbol estás pendiente de otras situaciones que se producen a ese nivel, ¿no? Supongo que estaréis preocupados en cierta medida, pero estáis en esa asociación de clubes de tercera división. ¿Con qué objetivo hay? Pues bueno, la Asociación de Clubes de Tercera Categoría nace con el objetivo de aunar todos los problemas que entraña la categoría, que son los que estamos poniendo aquí encima de la mesa. Y la asociación nace con un espíritu totalmente conciliador y dialogante, en este caso hacia la federación, que es nuestro interlocutor directo. Y lo que queremos tener es una voz única y común en la que poder transmitir pues toda la problemática que estamos relatando aquí del control económico. Ahora mismo el único control económico que se impone desde la federación es un aval de 100.000 euros que tienen que poner los clubes a principio de temporada. Yo puedo hacer un presupuesto de 5 millones de euros, dejar de pagar a mis jugadores en enero y quedar a expensas o al albur de una mala gestión y no tener prácticamente ninguna repercusión. Creo que solamente 5 clubes no pierden dinero. Correcto, 5 clubes acabaron, bueno, pues más o menos equilibrados y el resto, bueno, con pérdidas, repito, muy interesantes. Entonces, bueno, la asociación, que ahora mismo ya prácticamente somos ya más de la mitad de los clubes de la categoría, repito, nace con esa voluntad de consenso, de sumar fuerzas, de buscar ingresos también desde la propia asociación si la federación no cumple con esa expectativa. Y el Real Unión se incorporó a la asociación. Fuimos de los primeros clubes en incorporarnos. Y repito que ahora ya somos más de 20 y en ese sentido estamos, la asociación está recibiendo muy buena acogida desde la práctica totalidad de los clubes, ¿no? ¿Puede generarse una dinámica de generar una asociación que vaya con la Liga? ¿Puede ser un objetivo y la Liga pueda cooperar con esa asociación de clubes de tercera? ¿O eso es
algo A ver, en principio esta asociación nace totalmente desligada de la Liga, nace con una estructura propia, vamos a decir, y con una finalidad que es, repito, defender los intereses de la categoría, que todos... Yo creo que todos los operadores futbolísticos estamos de acuerdo que la categoría es bonita, que la categoría es competitiva, que la categoría es un salto con respecto a la segunda división B y desde ese punto de vista la categoría es atractiva en lo deportivo, pero no es atractiva. Pero no se sostiene. Pero no se sostiene, no es atractiva en lo económico. Entonces sí que entendemos que esta categoría es profesional, porque de hecho cumplimos los requisitos que marca la ley de deporte para entender cuándo una categoría es profesional, entendemos que es profesional y desde ese reconocimiento de la profesionalización... Aunque se utilice el término de profesionalizada, ¿no? Sí, bueno, que no es así. Porque vosotros cumplís con la seguridad social, con Hacienda, con las declaraciones de IVA, con todo lo que hay que cumplir para que haya una relación laboral. Correcto. Y además, si no se cumple la relación laboral como es debido, enseguida viene la inspección pertinente. O sea que... ese proceso lo ha vivido el fútbol femenino hace poco. Yo creo que la primera federación podría también seguir el mismo camino. Podría. ¿Lo habéis planteado en cualquier caso? ¿O se ha planteado? No específicamente en reunión. A ver, es algo que... De forma natural puede surgir. Eso es algo que... Os voy a decir una cosa ahora que seguro que lo sabéis. En 1976-77 el Real Unión fue uno de los impulsores de lo que se llamaba entonces la Segunda B. Yo sé que tú habrás hablado con gente que estaba cerca de aquel proceso. Y fue un desastre. Se partió la península en una diagonal. Y fue un desastre. Fue un desastre absoluto, económico. Al margen de que políticamente en aquella época no había dinero, ni la estructura del Estado era la que es, ni había dinero, fue un desastre. Hubo que volver enseguida al cuadrante de la península a cuatro grupos. Si tú no le dotas de recursos a la categoría, no hay nada que hacer. ¿Verdad, igual? Sí, ya son gastos de viajes, gastos de desplazamiento... Y gastos, y ampliaciones de capital, y esto no crece. El incremento ha sido de los gastos, ha sido tan claro y tan grande, en cambio, pues en todos los sentidos, además, no solo desde los gastos, desde las exigencias por parte de la federación para adaptarnos a esta categoría, que eran desde la iluminación, desde el césped, desde las licencias, desde el gasto en viajes, luego lo que decíamos también de los salarios, que al final pues pega un salto de la categoría y pega un salto también los salarios, o lo que te piden, sobre todo los jugadores a través de sus agentes, todo ha subido en ese sentido, y nos vimos en el verano, no este verano, sino el anterior, al final nos vimos todos en una situación de saber qué tipo de gastos íbamos a tener, que eran mucho mayores que lo que teníamos en Segunda B, pero en cambio no sabíamos, hubo un momento en el que no sabíamos cuáles iban a ser los ingresos, y tuvimos que preparar los presupuestos de esa primera temporada en Primera Ref, teniendo en cuenta gastos, pero sin tener en cuenta los ingresos. Y eso ya es empezar como al pie. Y ahora hablo, soy el operador de televisión que está pendiente de los que recibes en función de los suscriptores, por eso va a haber un cambio. Y sin dejaros participar en ese proceso. Y sin poder participar en ese proceso. Parece que habéis venido a llorar, no es así, no. A llorar. No es cuestión de lloriqueo, ni muchísimo menos, no es cuestión de constatar realidades. ¿No? ¿Querías apuntar? Sí, bueno, que abundando en lo que estaba diciendo Igor, que además en esa primera temporada, la 21-22, en la que nosotros nos incorporamos al club, estaba la expectativa, que sí que es cierto que era una expectativa mediática, que estaba mucho en prensa, y también había noticias alrededor de la federación que hablaban de ingresos mínimos por equipo para la categoría de 750.000 euros en un planteamiento prudente. Incluso cuando nosotros estábamos en negociaciones, si entrábamos o la familia Armini entraba o no entraba, incluso había quien hablaba de 1 millón de euros por equipo para la primera red. El batacazo fue muy grande, y de ahí pues el desvío presupuestario también estuvo condicionado por esa frustración
de la expectativa. Y luego lo que tenemos muy claro que siempre vamos a cumplir con nuestros compromisos. Y entonces, pues bueno, la única forma, repito, de poder atenderlos es mediante la ampliación de capital que hemos hecho este año, que es la primera que hace la familia Meri. Porque la anterior ampliación fue del anterior consejo. Es más, las primas por ascenso a Primera Federación de los jugadores del Reunión, que estaban pactadas con el anterior consejo, estaban basadas en las expectativas que había de ingresos de esa misma categoría, lo que iba a generar. Se pactaron meses antes de que se viviera el ascenso y meses antes de que se supiera cuánto iba a ingresar la categoría. Pero nosotros mismos tuvimos que cumplir con esas primas basadas en algo que era irreal. Que era irreal, claro. Es la realidad de este fútbol, de esta categoría, que solemos casi todos los días, pero también me suelo cansar de contar que es un cementerio de elefantes, que es una trituradora, pero es que es la verdad. Sí. Estoy cansado de ver esos campos por ahí. Pues el año pasado en el campo del Dux Internacional, pero me puedo ir a otros sitios y es que esto es absolutamente insostenible, inaguantable. Sí. Esto es inaguantable. Sí. No hay, pues que vosotros estáis en otro proyecto, en otra dinámica, y además, bueno, por las connotaciones que tiene tu familia, en este caso, de querer hacer un proyecto, como decir, sostenible y de casa, pero claro, necesitáis un arrope, un envoltorio también. Sí, el compromiso es 100% emocional, es la única pretensión. Es un compromiso emocional, pero que... Sí, con una repercusión económica importante. Exactamente, es lo que te voy a decir, porque seguro que al lado de ese compromiso emocional habría alguien, o algunos que dirían, ojo con estas inversiones, pero por encima está lo emocional, que no siempre es lo racional. Correcto, por supuesto. Pero seguro además que alguien nos dijo, oye, alto, cuidado. Sí. Seguro, pero va más allá. Por eso quiero decir que esto tiene una implicación... Sí, por eso en todo momento somos conscientes de lo que dijimos desde el primer momento, que estamos hablando de dos velocidades y de dos proyectos. Uno a corto plazo, porque el fútbol profesional no espera, tienes que hacerlo con cabeza, pero rendir en el corto plazo, y al mismo tiempo en ese medio-largo plazo tenemos que seguir construyendo y estamos en ello. Y no descuidar ninguna de las dos vertientes. ¿Qué puede pensar el Ayuntamiento de Irún, acostumbrado a recibir 67.014 críticas? ¿Qué puede pensar un ayuntamiento como el de Irún, que invierte con el Club Sociedad Anónima Deportiva y otros agentes, invierte en cambiar los asientos, por ejemplo, y encontrarse quizá con otras entidades que no son propietarios de esas instalaciones y que, yo no voy a presionar al ayuntamiento, es un asunto del ayuntamiento. Y esos... El hierba natural no va a existir, los asientos no van a existir, el mínimo de 4.000 y una serie de capítulos de infraestructura que son importantes. ¿Qué puede pensar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Irún de esta? Pues, ¿qué categoría es esta, no? Es verdad que ellos... Porque hay muchos campos que no son municipales. O sea, pero hay otros que son municipales. Sí. No, el Ayuntamiento nosotros se lo transmitimos y ellos, desde luego... ¿Pero qué puede pensar un ayuntamiento? ¿Qué es esto, no? Claro. Sí. Pero entienden más allá de lo que sea la categoría y de las exigencias, entienden la mecánica, pero... Sí, pero entienden también el esfuerzo que se está haciendo desde el club para ir mejorando en todos los aspectos, y ellos quieren sumarse al proyecto y lo están haciendo. Es incuestionable, eso es incuestionable. Es que si no, abre una puerta ahí. Pero quiero decir que, ¿qué puede pensar, no? Que, esta categoría, ¿qué es lo que nos ofrece, no? Bueno, pues si hay un campo de hierba artificial con una inversión de la Diputación y del Ayuntamiento en este caso, bueno, pues en ese sentido se va avanzando, pero todo cuesta y mucho, porque cada obstáculo que superas inmediatamente te está esperando otro. Sí. Y más alto. Y es probable que el Real Unión, no digo yo, no voy a decir, pueda ascender de categoría, pero al día siguiente Igor Remeri, Josu Reta y su consejo van a tener 10 quebraderos de cabeza. Sí, así es. Es la realidad en este momento, ¿no? de un Real Unión. Repito, no están llorando, ¿eh? Estamos hablando de una categoría que es la que es, y donde no sé es dónde va a haber una luz en el túnel en estos momentos. ¿Cuáles son los próximos pasos que se van a dar o desde la federación o desde esa asociación de clubes o desde un punto intermedio o alguna comisión? Porque también hay un director de competición
Sí, que Señor Vich. eso es, el nuevo Javier Vich. Precisamente esta semana desde la asociación nos hemos dirigido a él porque la Federación Española nos ha sometido a votación 2 opciones en la que la mayoría de los clubes pensamos que las 2 opciones son inviables y que son las 2 susceptibles de mejora, y de momento hemos tenido la callada por respuesta. Los pasos, repito, que desde la asociación estamos dando es intentar vehiculizar un diálogo ordinario, un diálogo fluido con la federación, que nos vean como clubs amigos, como clubs que queremos colaborar en que esta categoría crezca, sea potencialmente muy próxima a la Liga Smartbank. Pero bueno, repito que de momento hasta ahora la federación está manteniendo una postura muy encontradiza, muy a la defensiva, pero bueno, nosotros vamos a seguir en esa línea. Yo creo que el crecimiento, que ya no tiene vuelta atrás, de la asociación, más tarde o más temprano va a derribar esa puerta de la Federación Española y se van a sentar a dialogar con nosotros, y ellos mismos se van a dar cuenta que de la mano y estando cada uno en un sitio, porque los clubs somos los clubs y somos patronal, y la federación no se puede arrogar esas funciones porque no se las da la ley. Yo creo que al final tiene que imperar el sentido común, porque es la única forma que esto siga para adelante. Bueno, pues el capítulo económico que viene así, no sé si el capítulo económico, si tenéis alguna variante más, alguna cuestión, estamos pendientes de la ampliación de capital. Eso es. En ese sentido, lo único que podemos decir es invitar a todos los iruneses y a todas las personas y empresas de la comarca del Bidasoa, que desde luego la familia Emery está encantado. Esto no es el proyecto de la familia Emery, es el proyecto del Real Unión, es el proyecto de, podemos decirlo, del siglo XXII, y queremos que participe la mayor masa social y empresarial. La institucional, la verdad que en ese sentido está cumpliendo y les tenemos muy cerca, pero que queremos hacer partícipes a todo el que quiera sumarse a este proyecto. Es decir, cuando me habláis de institucional, entiendo Ayuntamiento de Irún como más cercano, pero hay un agente institucional muy cercano que es la Diputación también. Eso es. El Gobierno entra en otros parámetros, el Gobierno vasco, pero quiere decir que el más cercano es el Ayuntamiento de Irún. Correcto. Entiendo que aquí también por planteamientos urbanísticos y de intenciones, con paciencia, pero se puede ir construyendo algo. Desde la Federación Vasca de Fútbol también tenemos mucho apoyo, mucha cercanía, y la relación con ellos Me refiero a cosas más concretas de proyecto que tenéis, de tener disponibles un par de campos de fútbol. Lo que está claro es que la zona de Iparralde de Gal es uno de los últimos barrios, o de los barrios que quedan todavía por revitalizar y regenerar en lo que es Irún. Eso lo tiene claro el ayuntamiento, y nosotros desde luego hemos vivido episodios un tanto preocupantes, sí, en el ámbito de Gal, cerca del estadio, en la calle Patricio La Bolaza, con episodios que hemos tenido algo desagradables de delincuencia, y eso se lo hemos trasladado y el ayuntamiento ha tomado nota. Pero tenemos que hacer algo en el corto plazo, lo tienen que hacer y se están volcando, pero es verdad que es una zona que tenemos que revitalizar, no por el Reunión, sino por la ciudad. Por la ciudad, el ámbito. Por el Reunión, por Santiago Tarrac, por Ficova, por los vecinos. Hay que dar una vuelta a eso. Hay un proyecto, desde hace tiempo hay un proyecto encima de la mesa, y bueno, nos consta que están trabajando en ello. Hay un ámbito Iparralde de Gal. Sí. Históricamente ya, y posiblemente también un debate abierto en relación a un pabellón futuro, pero lo que es la zona de Iparralde de Gal, que en su momento tuvo un tema con frontón, una estación de autobús, pero aquello, pero es verdad que la reordenación urbanística es más necesaria que nunca en ese ámbito, y eso implica también los intereses del Real Unión. Ahí hay un terreno muy importante que es el de XPO en estos momentos. Hay más terreno en la zona enfrente del Estadio Gal, porque hay que avanzar cosas, no se puede estar ocultando cosas. ¿Por qué no un campo de fútbol en la zona de XPO, o un campo de fútbol, o unas instalaciones adecuadas, o en las alrededor, compatibilizándolo con los intereses urbanísticos de esa zona, ¿no? Y el otro lado, hay que decirlo con claridad. Otra cosa luego es la financiación, que es lo importante, y lo que supone un planeamiento urbanístico, ¿no? Que es otra. Pero vosotros sé que estáis preocupados por ese asunto, y ocupados, correcto. En ese capítulo. Nosotros, una de las ilusiones de la familia Emery en el momento que aborda su entrada en el Real Unión,
yo casi diría que la ilusión más marcada es que el Real Unión gozara de una pequeña ciudad deportiva. La familia Emery, lógicamente, es profesional del fútbol y entiende que el crecimiento de un club como el Real Unión hacia la profesionalización, para conseguir ese objetivo es muy importante disponer de 2 o incluso 3 campos de entrenamiento, claro, en el que poder, pues un poco ese crecimiento que he comentado antes, incluso del filial, del fútbol base, y que el primer equipo disponga de un campo de hierba adecuado, natural, para poder entrenar. Eso sería una quimera. Sabemos que en el corto plazo no es fácil de llevar a cabo, porque lógicamente la superficie de terreno que hace falta para acometer ese proyecto es importante. La zona de Iparral de Gal tiene la superficie que tiene y es difícil encajar el Estadio Gal y un campo de entrenamiento. Pero estamos buscando opciones que se pudieran plantear para conseguir esa ilusión, ¿no? Sí. Es importante de cara a la profesionalización del club. Claro. Estamos en esa... Bueno, el asentamiento de esa profesionalización del club, nosotros estamos trabajando en ello, y también de cara a futuros proyectos en los que estamos trabajando y que van a ir viendo la luz próximamente. Xavi Bermúdez me va a permitir, eso espero, unos minutitos más, porque me ha ganado evidentemente, no voy a tener mucho tiempo, pero sí un par de cuestiones. Por ejemplo, asunto Mario Capelete. Querías ofrecer algún detalle, ya lo explicó el otro día el entrenador, pero Mario Capelete abandona el Real Unión, o ha abandonado el Real Unión, ya está en Ourense. Sí, está cedido. Cedido, es jugador del Real Unión, sí, quiero decir. No, ya lo explicó el otro día el míster, David, y por parte nuestra también, simplemente el proceso cuál fue, el de la renovación para 2 temporadas el pasado verano, una renovación porque entendimos que Mario es una persona importante en el club, más allá de lo deportivo, desde lo deportivo, pero más allá, tanto a nivel de club. Le ofrecimos la renovación para 2 temporadas, siempre haciendo una valoración a final de esta primera temporada. La cuestión es que en estos primeros meses él no ha tenido la participación y la importancia que se esperaba de él, y por suerte, porque hay que verlo así, por suerte para él primero, y luego para nosotros, para el club, a nivel de club, hay una ventana para poder él mejorar su situación, porque nosotros pensamos en mejorar la situación no solo del club, también de los jugadores. La situación de un jugador que no juega, mejorarla es jugando, y jugando tiene que ser, si no puede ser aquí, que sea en otro lado, porque el valor de Mario y la valoración que tenemos prevista hacer a final de temporada, a estas alturas la valoración sería muy negativa. A final de temporada, si se suma otros cuantos meses con muy poca participación, la valoración sería muy negativa para él y para su futuro. Planteamos esa situación, fuimos claros y honestos desde el primer momento pensando en él, por eso nada más hacer la valoración el míster de la plantilla, la primera persona que llamamos, lo hacemos con todos, pero la primera persona que llamamos por respeto y por ser quien es fue a Mario, para explicárselo y para que lo tuviera en cuenta. Y así hemos llegado a que él ha decidido salir cedido al Ourense y nada, le deseé suerte el otro día antes de su primer partido. Participó al final del partido, esperemos que tenga participación, que lo haga bien y que vuelva con fuerzas, y la valoración la haremos a final de temporada. Y bueno, luego muchos abonados que nos preguntan Josu Reta sabe de estas cosas porque es un profesional. ¿Va a haber fichajes en el Real Unión? Porque se lo he preguntado al señor Bengoa, es el señor director deportivo. Me ha dicho, bueno, espera hasta el 30 al 31. Primero, ¿va a haber fichajes? Estamos trabajando en ello. Estáis trabajando en ello. La contestación de todos los presidentes. ¿Va a haber fichajes? Eso me lo pregunta ya Paco Almendres. Estamos trabajando en ello hace un mes ya, ¿eh? Y hace 2 meses, hace 3 meses, estamos continuamente... A mí me ha dicho Pajarito que el tema económico ha condicionado una salida, por ejemplo, a un equipo determinado, ¿no? Y claro, que es un problema y que hay que controlar ese tipo de cosas, que tiene que ser un proyecto sostenible, sin perder la cabeza. Está claro, o sea, de momento la verdad, Juan Pedro, que no hay nada, o sea, a día de hoy no tenemos ningún jugador firmado, no hay nada, como ha dicho Igor, estamos trabajando en ello. Los últimos días del mercado son cuanto más situaciones se produce. La situación económica del club es tan delicada que tenemos que ser muy prudentes, claro, en dar un paso de esa naturaleza. Si se produce un fichaje o 2
van a ser con cuentagotas, intentando que económicamente no altere el presupuesto presentado. Y bueno, y esperemos que se pueda producir. Y el domingo en Amorebieta a las 6 de la tarde, Amorebieta Real Unión Club, como referencia importante. Igor Riveri, presidente del Consejo de Administración del Real Unión, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Es que el caso soy... Ha sido un placer recibirte en este plató, director general del Real Unión Club Sociedad Anónima Deportiva. Todo esto lo ha dirigido Xavi Bermúdez. Un saludo cordial. Como quedan asuntos en el tintero, yo creo que todavía en un mes y medio tendremos oportunidad de recibir a nuestros interlocutores por esta zona, o quizá nos acercamos hasta el estadio, que tampoco es mal sitio, ya cerca de la primavera. Nada más. Un saludo cordial a Arratsalde. Buenas tardes.